Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va este mundial? Esto es Tiempo de Edición, el podcast del deporte mundial. Muchas gracias por tomarse en el tiempo, especialmente en estas semanas que uno cree que va a alcanzar a hacer de todo y el día se te puede ir para una persona en su cotidianidad entre trabajar, para los que estamos en este lado del hemisferio, trabajar y a eso del mediodía ya usted empieza a ver resultados y se te va el resto del día en mundial. O sea que el que consuma el podcast lo apreciamos mucho porque sabemos que en estos momentos es difícil. Entre partido y partido hay simplemente una hora y pues es complicado. Así que muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de escucharnos. Pipe, ¿cómo vas? Juanpa, ¿cómo te ha ido? Gracias a todos por acompañarnos en este episodio 248. Me uno a tu mensaje, sobre todo, Juanpa, porque, bueno, si acuden a nosotros para conocer el concepto, no solo de lo que va corrido de la Copa del Mundo, sino aparte del debut de la selección colombiana dirigida por Néstor Lorenzo, pues obviamente también ese es un punto que nosotros valoramos y apreciamos completamente. Si ustedes acuden a nosotros para conocer nuestro concepto de lo que fue el triunfo colombiano anoche. Estamos grabando jueves 18, cuando estamos evaluando el triunfo anoche de Colombia miércoles 17 en el debut. Pues es algo que realmente apreciamos 100%. Pipe, se hizo muy largo. 48 equipos son muchos. Pasaron 23 partidos de Mundial y Colombia nada que jugaba. Esas ansias se iban y se iban construyendo y construyendo más. De verdad que yo lo dije hace un par de episodios. Entiendo ahora, ahora sí que más entiendo el hecho de que haya 48. Si es por dinero, lo están haciendo muy bien. Estadios llenos. O sea, no, hasta el partido que yo creí que menos, digamos, iba a tener hoy, como dices, hoy grabando jueves 18, al mediodía de Los Ángeles, 3 de la tarde hora del este, aquí en los Estados Unidos se está jugando Bosnia-Herzegovina versus Suiza en el SoFi. SoFi le pueden caber 68, 70,000 personas. Pipe, al mediodía, 12 del día de Los Ángeles, Bosnia-Herzegovina, Suiza, ese estadio estaba lleno. Para darte un partido así random, que uno dice, no, pero ¿quién va a llenar para ver eso? Y estaba lleno. Así que les, el hecho de que yo me pongo como primera persona, yo que había dudado de lo de las ventas, de que eso era imposible, de que etiquetes de 300, $400 promedio los fueran a vender todos, pues para parecer que sí. Y de ahí en adelante la reventa, pues imagínate. Claro, claro, Creo Juanpa. que en cuestión de mercadeo el mundial les está saliendo un éxito. Bueno, lo que tú mencionas es bastante concreto, porque ya voy a ir, ya quiero conocer tu concepto, porque estuviste el fin de semana presente en Foxborough, en Gillette Stadium, para ver a Escocia ante Haití. Pero bueno, el primer punto que mencionabas, claro, es extraño porque estamos hablando de dos países relativamente pequeños en población, ¿no? Bosnia tiene más o menos 3,5 millones de habitantes. Suiza tiene unos 9 y pico. Entonces, realmente, para que dos naciones que estén compitiendo en la Copa del Mundo lleven tanta afición, no es que estemos hablando aquí porque pues obviamente llega, es fácil, tú, yo, cualquier americano, vamos a MetLife y vemos a Brasil, bueno, me pongo la camiseta de Brasil, me pongo la camiseta, voy a Kansas City a Arrowhead, me pongo la camiseta de la Argentina, o voy a MetLife y me pongo la camiseta de Francia o de Alemania. No, esos dos países son de los pequeños relativamente en Europa y mira, llenaron SoFi completamente, el ambiente. Ahora vi mucho suizo, ¿no? Impresionante la cantidad de suizos también que hay. Entonces, bueno, es para valorar. Y segundo, cuéntame antes de que entremos ya en detalle de lo que nos importa, pues obviamente para arrancar, pero quisiera conocer cómo te fue, qué tal Foxborough,
¿Qué tal Gillette Stadium, estadio de Boston? No sé cómo se llama para la FIFA. Boston, Cualquier sí. estadio Massachusetts, estadio Boston, estadio Foxborough, pues sí. Pero bueno, ¿cómo te fue en esa Pipe, experiencia mundialista? yo, yo vuelvo y ratifico a cualquier futbolero, a cualquiera, y sin serlo, no tiene necesidad de serlo mucho. Si algún día tienen la oportunidad de ir a un partido del mundial, vayan. No se cohíban de esto, así sea una Haití-Escocia, no se cohíban. Eh, Manejé 4 horas y media. En realidad, pues aparte que tenía que hacerlo, salí muy temprano de New Jersey porque en New Jersey a las 6 de la tarde era Marruecos-Brasil. Yo quería evitar ese tráfico de acá hasta el MetLife. Yo sabía que iba a estar toda una locura, entonces traté de salir muy temprano para brincarme el tráfico de New Jersey, ni siquiera tanto el de Boston, el de New Jersey. Y le recomiendo a todos los que vayan de aquí en adelante a cualquier partido, ya al ver estas cantidades tan impresionantes, váyanse unas 3, 4 horas antes. ¿Por qué? Porque es que es normal, en cualquier evento, sea deportivo, de música, que vaya a tener un sold out en un estadio de estos, eso lleva tráfico para aquellos tiktokeros y esa gente que quiere hablar mal de la organización del mundial, que no están preparados, que hay que caminar mucho, que el que no está preparado es usted para un partido mundial no se puede ir 2 horas antes, te tiene que ir mínimo 3 o 4 horas antes, pero simplemente porque vas a compartir un evento con otras 66,000 personas. Entonces, por ende, pues hay mucho tráfico. Me parece que la organización está está buena. En Boston fue muy buena. En Boston, el tráfico normal para llegar. Pues, claro, yo estaba ya unas 3 horas antes del partido. Nada de fila, me tocó, llegué con tiempo. Es más, me alcancé a ver parte del segundo tiempo, un parte del primer tiempo y todo el segundo tiempo del partido de Brasil, ya en Foxborough, en los televisores que hay dentro del estadio. El ambiente, pues, Pipe, ¿qué más le puede pedir uno a los escoceses? Es Sí, una locura. El eso he partido fue un visto. ladrillo porque el partido estuvo malo, el partido fue malo, eso hay que decirlo. El partido no, ambos equipos con muchas limitaciones, pero no negaban una gota de sudor. Fue el partido que más faltas lleva del Mundial. Eh, pero el ambiente de los escoceses es algo único. Llevaban, ¿cuántos años? 20 algo de años sin ir a un Mundial. Eh, para ellos que nunca han avanzado, ya me di cuenta, yo ni caía en cuenta de eso. Ellos nunca han pasado la primera ronda y son los escoceses, un país que lleva el fútbol, fueron de los fundadores del fútbol. Para ellos también es una religión. Me pareció bueno, o sea, el ambiente de un estadio es muy bueno, el ambiente de un mundial es muy bueno. Se lo recomiendo, de verdad, no tienen que ir a ver a Colombia, yo creo que es lo más apoteósico que hay, claro, ver el país de uno, pero si es por disfrutar, vaya a cualquier partido, váyase con la camisa de su país, de Colombia. Yo me fui con la amarilla y se querían tomar fotos con uno y le decían Colombia, Colombia, o sea, te represente lo que usted es, así no sea su país el que esté en competición en ese momento. Me encantó, Extraordinario mensaje, a mí me Juanpa. gusta mucho. Extraordinario mensaje. Me gusta mucho lo que dices. Aparte, esto tiene que ir en estos reels nuestros de tiempo de adición porque este mensaje me gustó. Me gustó mucho lo que dijiste. Porque realmente uno goza la Copa del Mundo y realmente el encontrarse con otras culturas, el encontrarse con personas de todo el planeta, de todos los rincones del planeta, literal, Juanpa. Imagínate lo que vivió la gente, lo que está viviendo la gente de Cabo Verde, más allá del resultado de lo que puede estar viviendo la gente de Curazao. Otra selección similar que también estuvo jugando en Foxborough y que también tuvo que esperar bastantes años para nuevamente regresar a una Copa del Mundo fue la gente de Noruega, y ya con la barra, con la modalidad vikinga, con todo lo que están haciendo, realmente es espectacular. Bueno, ni qué decir que seguramente el mundo queda abrumado. Tú y yo, y los que vemos NFL habitualmente, conocemos, así sea por televisión, estos estadios, pero imagínate la maravilla de la gente ver seguramente el de Atlanta,
el estadio AT&T en Dallas, el SoFi en Los Ángeles, ver MetLife, ver lo bonito que es obviamente los alrededores y el diseño arquitectónico del Lumen, por ejemplo, en Seattle. Estos estadios de NFL son impresionantes en cuanto a infraestructura, la tecnología. Entonces, Juan, para la Copa del Mundo y en especial en Estados Unidos, tiene un toque especial, justamente porque el americano y el estadounidense, Juanpa, quiere también mostrar justamente lo importantes que son en todo sentido. Y bueno, y a uno les puede gustar, a otros no, pero a ver, ¿quién compite con los americanos en espectáculo, en organización? Juanpa, ninguno. Con eso no se puede competir. Hay que aceptar las cosas como son. Entonces, realmente, Juanpa, me alegra mucho esa experiencia que viviste y tomo tu mensaje. La verdad es así. Si tú vas, incluso mira la gente en el Azteca ayer, mucha gente con su camiseta de México y bueno, y seguramente entraron por cuestión pues más que lógica, seguramente interactuaron mucho más con el colombiano, capaz que de pronto pudieron haber tenido algún tipo también de encuentro o de contacto con la gente de Uzbekistán, pero eso bueno, guapa, para pues obviamente cuando lo indiques ya y entremos en materia, pues bueno, ahorita ya vamos a entrar pues Sí. a discutir lo que es la Copa del Mundo en esta primera ronda de partidos, en esta primera fecha. Pero bueno, Juanpa, La excelente lo que gente, viviste en Boston y en Foxborough. gracias, Pipe. Bueno, a ver, la gente, yo sé que están esperando que hablemos de lo de Colombia, pero pues una cosa va a llevar a la otra. Lo Correcto, dije correcto. empezando el podcast, Colombia fue el partido número 24, o sea, el Exacto. último partido de la primera parte de partidos. Correcto. Las ansias se creaban. Empezamos a ver partidos en los que tú te empiezas a rascar la cabeza, en el que uno empieza a decir, pero cómo se le complicó la vida a Ecuador con un Costa de Marfil, cómo un Cabo Verde, hablando de los africanos, cómo un Cabo Verde le complica la vida a España. Senegal le venía complicando la vida al ultra favorito Francia, siendo Senegal un muy buen equipo. Cabo Verde le alcanzó a hacer un gol a Alemania y Alemania se puso serio. Curazao, sí. Perdón, Curazao le alcanza a hacer un gol a Alemania. Alemania se pone serio y le mete 7, pero entonces ahí es cuando uno empieza a decir, Dios mío, a nosotros nos toca Uzbekistán. Esta gente se va a jugar el primer partido de su mundial. Van a dar la vida porque es que eso es lo que tienen que hacer. Hay que entregar la vida en esto. Esto es un mundial. Empieza uno a ver ese tipo de partidos sorpresa durante este mundial que lo empiezan a uno a hacer a dudar. Y pues uno al fin y al cabo se lincha. Falta ver qué pasa por la cabeza de los jugadores. Pipe, a mí me ha parecido un muy buen mundial, con muy buen nivel. Yo tenía temor del clima, que el clima fuera a ser como parte principal de lo que es el juego, que fuéramos a ver partidos lentos por lo del hecho de que estábamos en verano, pero pues ni así, el verano no está tan fuerte, el calor no es tan sofocante hasta el momento, hasta la primera semana. Me parece que hemos visto muy buen fútbol, hemos visto muy buenos partidos. También pues hemos visto, como me tocó a mí el Escocia, Haití, obviamente vamos a ver partidos malos, obviamente, eso va a suceder, pero hemos visto buen fútbol y hemos visto buenas historias. Dime esa historia del arquero de Cabo Verde, tipo de 40 años que juega en la segunda división de Sí, Portugal, terminó el De contrato, Bociña. Bociña, y sale siendo la estrella y sale llorando del partido. Y no ganaron, pero pues para ellos ya eso es un triunfo. No, Juanpa, Eh, no a mí me ha existe nada como la gustado Copa del mucho el Mundo. Mundial. No, no existe nada como la Copa del Mundo. Justamente tomando de lo que tú partes, justamente y de lo que planteabas ahorita en el otro mensaje que te estaba justamente mencionando, y es que realmente no hay nada como un mundial. Los americanos, y Juanpa, de hecho estaba buscando aquí una estadística, y de hecho
en uno de estos días, creo que fue en la fecha donde jugó Francia, la del pasado martes, que a propósito no se dio lo que tú mencionabas, no, menos mal, y creo que habían movido justamente el partido para temprano, por si había un eventual quinto partido de los Knicks que no se dio, sí, en Madison Square Garden, en Nueva York, toda esa dificultad que hubiera podido haber existido, los Knicks resolvieron el tema en 5 partidos el sábado, y Juanpa, yendo a eso, y si alguien ponía en duda que los americanos iban a estar interesados, más allá de que obviamente, hay una gran cantidad digamos, de asistentes a los estadios afines a los países que estén jugando dicho partido. Pero independientemente de eso, no te quepa la menor duda que hay mucho americano yendo a los estadios, obviamente neutrales, queriendo ver fútbol, y ellos mismos rompieron su propio récord porque, déjame buscar el dato, el pasado récord en un solo día en asistencia en Copas del Mundo lo tenía justamente Estados Unidos en el 94 con 277,000 aficionados. En esta ocasión una nueva marca se ha establecido porque precisamente juntando el Francia-Senegal, Argentina-Argelia, Austria-Jordania e Irak contra Noruega, juntaron 281,223 aficionados, rompiendo justamente el récord de más asistentes en un solo día en la historia de las Copas del Mundo, y nuevamente queda en Estados Unidos. Ok, sí, son 4 partidos, pero bueno, métele 81,000 personas a MetLife. Y aquí estoy viendo, se me fue. Métele 80,545 personas a MetLife. Métele 69,000 personas a Arrowhead, donde jugó la Argentina ante Argelia. Métele 68,000 personas al partido entre Austria y Jordania. Y métele 63,000 personas a Foxborough para ver a Irak ante Noruega. Entonces, no es poca cosa, Juan. Para la gente en los Estados Unidos, si bien existía, pues obviamente ese escepticismo a la hora, y pues no tanto el escepticismo per se, sino también la dificultad del precio de boletas. De una u otra forma, la FIFA entendió, tuvo que haber seguramente arreglado algunos temas, más allá de que de pronto también seguramente hubo donaciones de boletas, en fin. Pero, Juanpa, la gente está yendo a los estadios. En Qatar no podían sino, no estaba ni el 30 ni el 20% lleno en los primeros días de la Copa del Mundo, y en ese momento, en ese entonces, tuvieron que también donar una gran cantidad de tiquetes a escuelas, a fundaciones, en fin. Pero, Juanpa, buen reflejo y buen mensaje y buen síntoma que la Copa del Mundo está teniendo una muy buena acogida, y no solo pues para los países futboleros que así no juegue Colombia, tú y yo, y el colombiano va a ver la Copa del Mundo siempre, ¿no? Aquí en Colombia nos gusta el fútbol, pero en otros países pues obviamente ni qué decir, y aparte pues lo que tú dices, cada país vive algo especial, entonces siempre vamos a estar pendientes del Mundial, y pues obviamente el hecho de que sea en Estados Unidos también, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque pues obviamente no quiero tampoco olvidar a México y a Canadá, que han puesto de su parte también para que el Mundial sea un éxito hasta ahora. No, Pipe, en Monterrey hubo la goleada, Monterrey fue la goleada de Suecia, sorpresiva. En Canadá, mira, los dos estadios, tanto el de Toronto como el de Vancouver, han sido llenos totales. Incluso en el de ayer, Panamá-Ghana, que fue en Toronto, con lluvia y todo, los panameños y la gente de Ghana felices, o sea, han sido todos los partidos, todos los que yo me he podido ver, han sido casi todos. El único partido que yo no me vi fue el de Austria, que fue a la medianoche. Sí, ya muy tarde. Porque el que fue a la medianoche. También fue el de Suecia con Suecia, sí. Túnez. Ese me lo vi en el parqueadero esperando a que desocuparan el estadio en Boston. Entonces me alcancé a ver ahí casi todo el partido, esperando que se desocupara el parqueadero. Entonces, sí, los que ya son muy tarde también, pues obviamente, ya de por sí era un poco complejo, por lo menos incluso ya ya pues incluso para nosotros en Colombia de 9 a 11, incluso hubo mucha gente que no se vio todo el partido colombianos acá, porque pues había que madrugar normal hoy. Total. Normal.
Pipan, el Irán-Nueva Zelanda fue el 2-2. Sí, Ese partido estuvo bueno, ese partido fue muy bueno, estuvo muy sí, sí, entretenido. sí, correcto. Bueno, Pipe, espero que así continúe el Mundial. Nada más aquí mientras grabamos ya tuvimos el primer accidente grave, una patada de un catarí a Koné, el canadiense, que le parte la pierna en dos, de las imágenes que uno definitivamente no quiere ver en un Mundial de fútbol, ni en ningún momento, ni en ningún momento. Es ahí donde también uno valora, Juanpa, la reacción y la atención rápida que pues obviamente tiene este tipo de eventos, la Copa del Mundo, los cuerpos médicos atendieron rápido a Koné. Él salió pues obviamente más allá de la frustración, salió pues obviamente incluso Haciendo thumbs up. sentado en una camilla, sentado y saludando a la gente, agradeciendo pues el gesto de acompañarlo en el duro momento, porque pues obviamente no solo se pierde la Copa del Mundo, es obvio, sino también pues quién sabe hasta cuándo le dé para recuperar pues obviamente su nivel, y tú sabes que esas recuperaciones son bastante delicadas. Entonces más allá de todo pues bueno, bien rápido intervinieron y eso también pues uno lo valora. No se puede dar por sentado el hecho de que ante un accidente grave los cuerpos médicos no estén preparados, ¿no? Antes, de hecho, incluso uno valora que estén preparados, entonces, y que hagan las cosas bien. Sí, sí. Uno también, pues, y bueno, el impacto también fue muy duro, pues obviamente el jugador de Qatar sorprendido, golpeado Todos, sí. anímicamente, no quiere, no, el fútbol uno lo entiende, ¿no? Que uno más allá de que lo quiere jugar con intensidad, nunca quiere hacerle daño al rival, entonces pues entiende uno también, pero pues más allá de todo se caldearon los ánimos un poco ahí también, porque entendían los jugadores de Canadá también que pudo haber habido cierto toque digamos, de intención ahí, pero pues no, uno no puede juzgar eso, ni más faltaba. El jugador estaba muy afectado también, el que cometió la falta ahí. Y bueno, Sí. ya, ojalá desearle la mejor de las recuperaciones a Koné. Bueno, Pipe, ¿cómo nos fue? ¿Cómo le fue a Colombia? ¿Cómo analizamos este partido? El primer partido del Mundial y como lo mencionamos antes, el primer partido del Mundial es muy complicado para todo el mundo, para todos los equipos. No, yo recuerdo que tengo recuerdos claros de mundiales desde el 90 argentinos, ojo que no voy a decir que Colombia va a ser campeón del mundo, no me van a catalogar de triunfalismo, pero no es así. Yo tengo muy claro en qué puesto está Colombia, pero pues por poner algunos ejemplos, y Colombia que ganó ayer, Argentina perdió contra Camerún en el 90, partidos así de los que me acuerdo. España 2010, España perdió ante Suiza el debut y fueron campeones del mundo, y el mismo Argentina también nuevamente ante Arabia Saudita en el Mundial pasado. O sea, perder el primer partido para incluso campeones del mundo ha sucedido y se reponen y quedan campeones. Colombia no perdió. Empecemos por eso. Había que ganar y se ganó. Ya después vamos a analizar el por qué, el qué sucedió bueno, qué fue lo bueno y qué fue lo no tan bueno. Pero para haber ganado 3-1, eso quiere decir que se hicieron las cosas bien para conseguir el resultado. O sea, el resultado de Colombia es bueno, 3-1, 2 goles a favor, eso es bueno. Si no, preguntémosle al mismo grupo. Portugal en el partido en la mañana iba 1-0 ganando tranquilamente, pero ya se tranquilizaron demasiado, ya se relajaron demasiado. Se veían ya ganadores y, oh sorpresa, el Congo no me acuerdo ya bien si fue en un tiro de esquina o en un tiro libre por costado, pero en un cabezazo sí me queda claro. Lo cobraron en corto y justamente Huiza después, pero totalmente solo Y, cabeció. y vaya, hágale un gol al Congo. Vaya, vaya. Ellos estaban felices con el empate. Vaya, quíteles ese empate. Vaya, pues, lógrelo. Lo mismo, ayer eso hay que valorarlo de Colombia. Uzbekistán no tenía nada para perder. Uzbekistán es su primer mundial. El hecho de que nos hayan empatado habla muy bien de Uzbekistán, que con sus limitaciones fue y nos empató el partido. Habla muy mal de Colombia, que justo en ese momento hacemos sombra, nadie marca. A ver, muchachos, esto es un mundial. Contra un equipo más duro no vamos a poder. El ir a hacer marca desde arriba, desde los delanteros,
Eso no es, hacer sombra no es marcar. Marcar es ir a presionar el balón como lo hizo Haaland contra el arquero iraquí. Eso es marcar, es ir a quitar el balón. Y cuando quitó el balón logró y hizo un gol. Muchachos, hay que jugarse la vida, hay que jugarse la vida en cada balón. Lucumí, cuando estés yendo a marcar, no pretendas de ir simplemente a hacer zona, a hacer sombra por tirar el balón a un tiro de esquina. Si vas a ir a marcar, vaya con la determinación, no dejes entrar. Ahí también hubo un gran error en el gol de Uzbekistán. Nosotros, y aparte, pues en el primer tiempo, no fuimos capaces de romper ese cerrojo, esa prácticamente doble línea de 5 que nos estaba plantando Uzbekistán. Que ponían un 9 allá arriba a que medio luchara, pero no. Pero a ver, Vargas tuvo el primer tiempo más fácil de su vida. Tan fácil es que yo creo que hasta le olvidaron las manos para el segundo tiempo porque el gol de Uzbekistán se lo come completo. Estoy yendo por un lado y por otro. Pero ese es el punto. Colombia hizo bien las cosas yo diría que en un 75%. ¿Qué significa? Conseguimos el marcador, ganamos el partido, 3-1, primer partido del Mundial, hay que sacudirse, perfecto, se logró. Los cambios entraron muy bien, muy bueno. Me deja para uno como aficionado preocuparse el hecho de que defensivamente ayer nos faltó intensidad. Ese es mi punto. Nos faltó intensidad. El gol no los hace por eso, por la falta de intensidad. Todos creyeron que simplemente con ir a hacer sombra era suficiente, porque ninguno fue por el balón. Iban y hacían sombra, se acercaban, pero no iban a quitar el balón. De resto, Pipe, pues, ¿qué más podemos decir? Ya puntos individuales, pues, si quieres tocamos eso, dejo que hagas tu crónica del partido y hablamos ya después de los puntos individuales. Perfecto, Juanpa. Y vamos y atendiendo justamente lo que mencionas, pues bueno, vamos a partir del hecho de que se ganó. Indudablemente que vamos a partir de lo bueno. El triunfo es importante. Las formas pueden de pronto a futuro tener un mejor condimento, una mejor forma, ¿sí? Indudablemente que nos hubiera gustado ver una Colombia por momentos diferente. Hubo momentos buenos, hubo momentos malos. Entonces, en todo caso, se parte de los 3 puntos. Y a partir de ahí yo creo que es bueno corregir. Sin embargo, pues hay puntos que preocupan. Entonces, el titular para este caso es, si bien en nuestra imagen y en nuestro cuadro nos acompaña el título de debut con triunfo, hay que complementarlo con un triunfo, pero hay cosas por corregir y mucho por corregir. Entonces, con mesura, con calma, se ganó. A nosotros como Juanpa, a nosotros como ejercicio de tener nuestro proyecto Tiempo de Adición nos corresponde ser objetivos y analizar precisamente lo malo. Que el triunfo de Colombia pues obviamente también le dé a la gente esa alegría que pues obviamente le dé también o tape las dificultades o las deficiencias del equipo. Está bien, la gente merece gozar y nosotros también. Yo analizaba el partido y me preocupaba, pero uno dentro de todo también celebraba los goles y yo creo que fue importante como tal ese componente de emoción que tuvimos ayer precisamente en todas las etapas del partido. Un primer tiempo, Juanpa, en los primeros minutos donde Colombia toma el control y vamos a llevarlo también en el primer tiempo en general, ¿no? Porque creo que Colombia, sobre todo con un jugador en particular que es el que cumplía mucha función de varios jugadores en cuanto a marca y se llama Gustavo Puerta. Ahorita cuando analicemos el 1 por 1, creo que tú y yo estaremos de acuerdo de que casi que en un empate, casi que para muchos fue mejor de lo de Díaz, lo de Gustavo Puerta fue sencillamente sobresaliente y ya uno entiende por qué Lorenzo venía ya buscando
o más bien probando quién podía acompañar a Lerma en la mitad de la cancha, y sin duda alguna Gustavo Puerta es el que se destacó por encima del resto de la nómina colombiana ayer, para muchos incluso más que el mismo Luis Díaz. Uno entiende por qué Porque no nos sorprende lo de Díaz, Juanpa, y esperábamos de él eso, ¿no? Un remate al palo, una asistencia formidable, un gol pues obviamente que viene en un momento crítico, y yo que Colombia al ponerse 2-1 arriba también, eso anímicamente le da ese envión. Pero Juanpa, una historia de dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo donde Colombia creo que hizo las cosas bien, creo que también el gol ayuda a propiamente darle esa tranquilidad, y creo que pudo haber pasado lo mismo que le pasó a Portugal, yendo a lo que tú mencionabas. Portugal anota a Joao Neves el gol y Portugal se pega una relajada impresionante, y yo creo que es ahí donde Colombia también peca, ¿no? Porque si bien el gol llega en el 40, ya termina el primer tiempo y Colombia en el segundo tiempo pierde totalmente la idea, pierde totalmente la iniciativa, le entrega el balón a Uzbekistán. Y es ahí donde ya uno ve que con poco Uzbekistán generaba peligro. Entonces uno decía, y uno observa, bueno, Colombia tiene un problema táctico a la hora de defender el balón y la filtración entre líneas y ubicar a los jugadores muy serio. Colombia es un equipo que, y lo hemos dicho anteriormente, Colombia es un equipo que depende mucho de sus individualidades, y yo creo que Colombia precisamente con la pelota ya tiene jugadores de un buen pie y de un talento importante y un desequilibrio importante que le da precisamente ese toque especial. Pero Colombia marcando, ahí se evidenció precisamente, es que Juanpa, lo evidenciamos ante Croacia, lo evidenciamos ante Francia, que es un equipo que tácticamente no se comporta bien sin la pelota. Y es ahí donde hay que corregir, hay que seguir corrigiendo, y se evidenció que un equipo de un ranking 50 y pico como Uzbekistán le puede hacer daño, y bueno, ni qué decir que dos de los equipos importantes en el mundo como Croacia y Francia mostraron las deficiencias colombianas en los partidos amistosos del pasado mes de marzo. Yendo a eso, y ya pues para que entremos en el ping-pong de ir uno por uno e ir debatiendo, e ir conversando acerca de los rendimientos individuales, pienso yo, Juanpa, que ya con el 2-1 Colombia se suelta un poco más allá de que los que entraron y aportaron bien en algunos casos, y la secuencia y los momentos de los cambios son los que generan algo de dudas en lo que Lorenzo observaba con respecto a lo que realmente uno podía ver que podía ser una mejor solución, ¿no? Entonces ya podemos entrar ahorita en eso, Juanpa, pero más allá de todo, para cerrar la idea, buen triunfo de Colombia, y creo yo también que los 3 puntos pues son lo destacable, ¿no? Porque en cuanto a las individualidades, puntos altos, puntos bajos. Entonces ya para darte la palabra, entremos justamente en esa discusión, Juan. Bueno, Pipe, vamos en el uno por uno. A ver, aquí lo estoy viendo en una aplicación, no me río porque es que le dieron un puntaje muy alto. Camilo Vargas. Pipe, si yo tengo que calificarlo de 1 a 10, yo le doy un 4. Un 4 porque como aquel estudiante vago que le daban un 3 simplemente por ir a clase. Por ir a clase y poner el nombre 3. Y pues por medio estar ahí, le doy el otro 1.5, o sea, 4.5. No me puedes decir que un arquero de mundial, en la única jugada clara de Uzbekistán, Pipe, ¿qué intentó hacer? ¿Qué estaba haciendo? Yo he visto la jugada por unas 3 veces y no entiendo dónde están los brazos de este muchacho. Aparte es el palo de él, la bola entró por el palo, es que eso no tienes, ahí no hay una excusa. El hecho de que Uzbekistán, yo sé que hubo errores antes de que llegara al centro y antes de que los uzbecos nos cabecearan o llegaran ahí, pero es que esa era una bola, eso es un balón sencillo, Pipe, ese
Menos mal era Uzbekistán, o menos mal era el primer partido. Ese error contra un Croacia, contra un Inglaterra, contra un Portugal, olvídate, ahí se fue el Mundial. Muy mal Camilo Vargas, muy mal, comprometido, es el culpable, es el gran culpable del gol. Esa bola era muy sencilla para un arquero de nivel mundial, esa bola es muy sencilla. Sí, Juanpa, yo estoy de acuerdo. Y aparte que quiero ir más allá. En el imaginario, en lo rápido, en lo inmediato, podemos ver que su gran error fue el gol. Estamos claros en eso. Pero por las situaciones del partido, incluso durante todo el tramo del encuentro, Juanpa, Camilo Vargas era el primer, digamos, la salida de Colombia. Era la salida de Colombia. Y fue un 50-50 el juego largo. Sabemos de que Camilo tiene buen pie, pero no estuvo tan fino como en otros partidos. Mucho balón que sobraba al jugador, mucho balón que estaba regalado justamente. A veces queríamos salir jugando y estaba bien, pero en otras ocasiones Camilo se equivocó saliendo. No fue el mejor partido de Vargas. Y yo quiero también, Juanpa, es que se nos olvida que Costa Rica nos hizo un gol. Jordania casi nos hace un golazo como de 30 metros. Casi nos sorprende cuando el partido estaba 0-0. Es decir, Colombia ha zafado en situaciones y ha zafado ante rivales, pues obviamente donde, es decir, también ocurrió en los amistosos, también ocurrió por tramos muy pequeños, pero también ocurrió ante Jordania, también ocurrió en situaciones por tramos algo importantes ante Costa Rica. Colombia tiene que hacer muchos ajustes en cuanto a lo defensivo y en cuanto a controlar cuando Colombia. Yo no le pido a Colombia que sea superior ante Francia, ni ante España, ni ante Portugal en el tercer partido, ni ante la Argentina, en fin, etcétera, ni ante Inglaterra, que es de los equipos que más me gustó. En todo caso, Juanpa, yo le pido que sea protagonista y que domine completamente los tiempos de los partidos y que domine el balón y que controle el encuentro ante este tipo de rivales, ante los Jordania, ante los Uzbekistán, Sí, no, ante los Costa Rica, sin duda. Juanpa, y mostró mucha debilidad en esos 3 partidos. Entonces, eso es lo que preocupa. Y si no tenemos un guardameta sólido que nos dé garantías, como en otros momentos del mismo Camilo, porque No. que es normal, ¿no? Él tuvo un mal partido. Con esto no estoy Ojalá que por lo diciendo menos se muestre más seguridad ante Congo, que sí se va a necesitar mucho más. no voy a decir que con esto que lo saquen, ¿no? Camilo Vargas debe Ahora, ser lo el cuida el titular. hecho de que ganamos, ¿no? Porque Exacto, si exacto. ese gol hubiera costado un empate o una No, derrota ante ahí ya Colombia, que ante Uzbekistán para Colombia, yo creo que ahí hubiera sido ya, digamos, bastante más duro el criterio a total. la hora de Lorenzo determinar, bueno, ¿a Lo quién pongo tengo para el para el segundo segundo, sí, partido? sí. Indudablemente. Bueno, Pipe, para mí, Vargas, no va a haber para mí no va a haber un jugador con menos calificativo que Vargas, así que tranquilos. Lateral derecho, Daniel Muñoz. Ayer fue el Daniel Muñoz que esperábamos, el que yo quería ver, ese del Crystal Palace, ese que sube, ese que pues también hizo las cosas, que terminó el primer gol casi como un centro delantero, haciendo una diagonal, la diagonal que nunca hizo Suárez, que parece un árbol ahí arriba. Ya vamos a calificar a Suárez, la hizo Daniel Muñoz. En marca, pues no, en realidad no tuvo tanto trabajo como sí lo tuvo el marcador del otro lado, Mojica, pero a mí Daniel Muñoz yo lo calificaría con un 7.58. Muy buen partido, gran debut en mundiales. Daniel es uno de los que debutaban en mundiales. Y Pipe, ¿qué más que ese golazo? Eso es un gol de jugador de Premier League, de jugador bueno, de un marcador derecho. Me encantó ese gol. O sea, el estar allá en ese punto, pidiendo el balón, haciendo una diagonal, habla de un jugador que entiende el juego. Yo siempre he hablado, Juanpa, de Daniel Muñoz como un jugador muy integral, ¿no? Y un jugador muy rendidor en varias posiciones del terreno de juego. Nosotros lo conocemos, o el colombiano lo puede conocer perfectamente como alguien que cumple la función de lateral derecho. Pero si uno va a las épocas de Atlético Nacional, Juanpa, a ver, el mismo Daniel Muñoz te podía cumplir perfectamente. En ocasiones cumplía funciones de central, en ocasiones cumplía funciones de volante de primera línea.
es un jugador que tiene unas condiciones impresionantes y es un jugador que tiene también esa habilidad y ese don de pisar el área, de llegar justamente. Y los goles que ha convertido Daniel Muñoz han sido importantísimos. Le ha convertido a Brasil, le ha convertido en Copa América, le ha convertido a España en amistoso, le ha convertido a Paraguay y ahora le convierte en Copa del Mundo a Uzbekistán. Goles importantes, sin duda alguna. Recuerda el de hace 2 años de la Copa América de Brasil, que fue el que empata el partido. Entonces, Muñoz es un jugador muy importante. ¿Sí? Y en el partido de ayer fue muy importante. Y es un jugador muy importante porque también en esa banda se asocia mucho con justamente, trataba de asociarse con James cuando se tiraba de esa punta, trataba de asociarse con Arias, trataba de asociarse con otros importantes, es decir, él también tiene ese dinamismo y justamente cuando Lucho recibe la pelota, él le marca el pase y sabe justamente realizar esa diagonal porque no se desespera a buscar el espacio vacío, sino que también sabe entender que ante la última línea uno tiene que justamente picar en el momento exacto, Juanpa, para evitar el fuera de juego. Entonces, extraordinario gol. Yo tenía ese tema, ya como estamos en épocas de VAR, Juanpa, a mí me dio el temor, ojalá que no esté adelantado. Yo celebré con mesura, ¿no? Y cuando ya, pues obviamente veo yo creo que la descarga del gol lo celebro más es cuando ya veo que está justamente en línea la repetición y ya yo confirmado. Ahí confirmado ya golazo. Entonces, bueno. Pero sí, muy buen partido de Daniel Muñoz, se necesitaba y pues indudablemente que es de los jugadores importantes de la selección. Bueno, Pipe, vamos a la pareja de centrales. Central por derecha, Davinson Sánchez. Davinson demuestra por qué ya ha jugado mundial, no le pesa la camisa, porque es el segundo o tercer capitán, dependiendo de si Juanfer entra por James. Creo que siempre el capitán a quedar va a ser Davinson, o sea, a no ser que entre Juanfer por James, entonces le da el brazalete a Juanfer, pero quedó de capitán de la selección. Me parece que ayer se jugó el de los dos centrales, para mí fue el mejor, yo lo califico más o menos con un 7. Davinson cumplió. Ya vamos a calificar. Sí, Juanpa, sin duda. Tener a Davinson es el segundo, tercer capitán, es uno de los 3 capitanes del equipo. Su experiencia, su conocimiento y su rendimiento técnico y táctico, pues sin duda alguna que le brinda tranquilidad a Colombia. Yo creo que tenemos en Davinson un sólido central, un jugador, pues ya no estamos descubriendo absolutamente nada. Es un jugador que pues obviamente ha hecho parte del proceso, que es un jugador ya referente en el camerino, un líder. Indudablemente, Juanpa, buen partido, sólido partido de Davinson, excelente, sin duda que es bueno tenerlo en el equipo y es un titular fijo absolutamente. John Lucumí, el único central por izquierda que tenemos, lo venía haciendo bien hasta el momento del gol de Uzbekistán. Creo que no va, vuelvo y lo repito, no va a marcar como debe ser ahí en el área, antes del centro que lleva el gol. John, no penses en la segunda jugada, yo creo que iba pensando en cubrir y que el balón simplemente se fuera a un tiro de esquina o simplemente el uzbeco cometiera un error. No asuma antes de, vaya por el balón, al balón sin cometer penalti, usted va por el balón y la quita o la tira al tiro de esquina usted, lo que sea, pero no piense en el después, la jugada es ahí. No hizo simplemente sombra, dejó que tiraran el centro y pues se ve comprometido en lo que es el gol. Ese es el único error. Lastimosamente ese error es parte del gol. Yo creo que no pasa como de los 6 puntos. John Lucumí. No, Juanpa, yo sí le voy a dar un poco más de puntaje. A mí me parece que el partido sí, he sido muy crítico de Lucumí, lo he explicado, me daba pues obviamente cierta duda sus rendimientos en algunos partidos puntuales de la selección. Recordamos pues obviamente los que había mencionado antes, por ejemplo en eliminatorias el gol que marca terceros en el Alto para Bolivia, en ese partido difícil para la selección, el gol de Ener Valencia en Barranquilla. Yo he sido uno de los duros críticos de John Lucumí, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Me parece que fue un partido correcto, me parece que Lucumí trabajó bien la saga, me parece que en una jugada de Shomurodov, en la que incluso le gana la posición a Davinson y el relevo de Lucumí es extraordinario,
En algunas estuvo, pues obviamente, muy serio, muy atento. Me parece que también sacando al equipo estuvo correcto. Yo le voy a dar un buen puntaje. Me parece que, incluso el mismo de Davinson, me parece que, independientemente de su complicidad, de pronto su complicidad, tal cual como lo mencionas en el gol del equipo rival, me parece que Lucumí cumplió y me parece que ha mejorado. Y le voy a dar el beneficio de la duda, porque, pues, obviamente, ser duro con los siempre y uno no cambiar de opinión para que no se vea también, Juanpa, de que estamos, pues, obviamente obsesionados con jugadores o que queremos criticar por criticar. No, no. Cada partido en su debida proporción, y me parece que el partido de Lucumí fue correcto y estuvo bien Lucumí en la saga con Davinson. Me parece un partido correcto el de John. Bueno, Pipe, Johan Mojica. Mojica se ve comprometido en el gol, más creo que lo sobra el balón, no está en la marca hombre a hombre, pero las cosas buenas, para mí le sacan una amarilla, creo yo que no fue justa, creo que la podía haber manejado mejor el árbitro. Admito que se ve falta de Lucumí, de Mojica, pero por lo que he visto en el Mundial los árbitros han dejado jugar, dejan jugar, no tratan de comprometerse tan temprano con amarillas, con tarjetas. Supo manejar la amarilla durante los 90 minutos, cosa buena, cosa que uno dice, Dios mío, en un Mundial no nos podemos quedar con uno menos, no podemos comprometer una roja porque perdemos ya un hombre para el próximo partido. Eso se lo valoro, de que Mojica supo manejar esa amarilla, de que él en ataque tiró buenos centros, se vio, tuvo un par de centros muy buenos. Su déficit sigue siendo la marca, pero esto ya lo hemos dicho desde antes de, o sea, con esto no estoy diciendo que me hubiera gustado ver a otro, porque Machado para mí no es más que Mojica, son muy parecidos, están del mismo nivel, están muy por el mismo nivel, y son los dos mejores que tenemos. No es que tengamos, no es que por fuera se haya quedado otro injustamente, esos son los que tenemos. Entonces, Mojica cumple con lo que él puede. Ese es Mojica. Nos toca sufrirlo a veces, y hay veces se tira unas de Roberto Carlos, porque hay que decir también, tuvo buenos centros, que no lo supieron de pronto aprovechar. Justo cuando Mojica se entra bien, no podemos aprovecharlo. Yo lo califico como con un 6.5, 7. Yo estoy igual, no hasta el 7, pero 6.5, y me parece es un partido aceptable. El de Mojica, sí. No fue de Mojica, no esperemos, pues obviamente que te vaya a tirar 3 gambetas en el área como Marcelo. No, él no es ese jugador, no es Nuno Méndez, no es ni mucho menos. Pues es un jugador que cumple, ¿no? Es un jugador que tampoco, pero a mí simple y sencillamente me generas algo. A mí la duda que me genera Mojica es también que él tiene que empezar como a desarrollar esa pequeña sociedad con Lucho, porque esa es la banda de Lucho, y cuando Díaz recibe el balón, poco confía en Mojica. Observen, y es un ejercicio que quiero plantearles a nuestros amigos de Tiempo de Adición, quienes obviamente nos siguen y que nos ven en cada episodio. Quiero plantearles este ejercicio. Observen justamente cuando Lucho la reciba, qué tipo de... Claro, cómo varió a medida que iba pasando el partido. Lucho recibió un poco más atrás, un poco más metido en el campo, y Mojica completamente abierto como para arrastrar marca. Y después intercambiaron posición. El que estaba más metido para poderlo aislar, y ya encontró Colombia que Lucho estuviera ganando en el 1, o que por lo menos pudiera estar 1 contra 1, así sea con Husenov, no importa, pero que pudiera estar 1 contra 1, porque pues evidentemente Cannavaro tenía la misión de tácticamente relevarlo y doblar a Lucho. A ver, es el jugador más importante de Colombia, no estamos descubriendo absolutamente nada. Entonces, era lógico que Uzbekistán iba a hacer eso. Entonces, en los primeros momentos del partido lo doblaron por justamente también ocupar mucho espacio Mojica en ese sector. Entonces ya después Mojica se tira un poquito más adentro en fase ofensiva, y Lucho ya quedaba 1 contra 1
ya de pronto, ya con la habilidad de pronto de poder intentar ganar justamente y desequilibrar por su banda. Es lo único que yo veo de Mojica, que tiene que mirar cómo Lorenzo resuelve, tratar de ganar esa confianza con Lucho. Lucho, pásamela, yo te la devuelvo de una, que trabajen de pronto en algún movimiento, los dos, que Lucho de pronto, que cuando Mojica la reciba, Lucho le pique de pronto en algún espacio vacío que puedan encontrar, que trabajen tácticamente entre ellos dos algo, que miren de pronto, porque, a ver, se nota mucho también que como Mojica es un jugador de nivel promedio en cuanto al manejo de balón, Lucho, a ver, se nota Juanpa que no confía en él, no descarga mucho en él, trata de asociarse, a veces cuando James ya intenta cubrir esa zona, como James es un jugador un poco más libre, cuando intentaba asociarse en esa zona, trataba Lucho pues obviamente de asociarse con Arias, de asociarse con James, con el mismo Lerma, no confía mucho en Mojica y eso no es de ahora, ¿no, Juanpa? Eso es de hace Sí, ya pues sí. mucho rato. Entonces Colombia tiene que descifrar bien esa banda izquierda y tratar de por lo menos darle más fútbol o con Mojica o que Mojica ya no suba tanto y que el que cubra esa posición sea precisamente otro jugador ofensivo, en fin. Algo como lo que hicieron justamente McKinney y Pulisic en Estados Unidos, algo que se intercambien, que busquen, que haya movimiento, que haya escalonamiento ahí. Pero bueno, de resto, Marca cumple, salvo esa. Yo difiero, Juanpa, yo creo que infortunadamente la falta fue muy obvia y si bien pues era en los primeros minutos, yo creo que Anthony Taylor la muestra bien. Hombre, me hubiera gustado que se hubiera guardado, pero ¿qué te puedo decir, Juanpa? Sí, me hubiera encantado que Anthony Taylor le hubiera dado manejo, pero es un árbitro de Premier, no te va a perdonar esa. Otros árbitros de pronto en otras zonas del mundo, como nos tocó Anthony Taylor, pues no te la iba a perdonar. Entonces, ni modo, ¿no? Se comprometió rápido y ese tipo de cosas también tiene que analizarlo Colombia. Pero me parece un partido correcto. Yo que he sido muy crítico con Mojica, me parece que es un jugador que rindió bien. Bueno, Pipe, vamos al medio campo. Jefferson Lerma, para mí, yo vuelvo y lo digo, para mí este es el líder en campo, este habla más que los otros, él es el que habla, él es el que organiza. Jefferson Lerma cumple a cabalidad con lo que se le pide, es la roca de este equipo ahí en el medio campo, juega un partido bueno, aceptable, como la gran mayoría de sus partidos. Nosotros, este es de los importantes, este es de los jugadores que no podemos, que tenemos que tener para todos los partidos. Jefferson Lerma cumple tanto en fase defensiva como ofensiva, cubriendo espacios, él es experto en eso, lo hace muy bien y como líder de equipo, a mí siempre me gusta, dame a Lerma siempre para la selección. Sin duda, Juanpa, sin duda, a pesar que no sea titular en el Crystal Palace, yo creo que Lerma es un jugador vital para Lorenzo, por su función táctica. A ver, no estamos hablando, porque también tiene esa característica de poder sacar al equipo. Me parece que es un jugador que también cumple por su estatura, por su nivel físico, pues obviamente en la pelota quieta, que también la sufrimos en el segundo tiempo, es un jugador que también está ahí con presencia, con físico, y es fundamental, ¿no? Lerma es un jugador fundamental para Colombia y me parece que dentro de lo que él podía hacer, fue un partido también correcto. No fue la gran figura, Ya no hemos visto al Lerma de la Copa América, pero es un jugador que calladamente es un jugador que cumple también para el equipo tácticamente. Bueno, Pepe, John Arias, Uy, gracias, Lorenzo. pensé que ibas a ir Ya con vamos, ya vamos. No. al Es que punto alto. tengo ahí la línea de tres, pero listo, dale, vamos con Gustavo. No, está perfecto porque es otro de los destacados. Es que John esos Arias es dos, otro de los destacados, sin duda alguna. Y bueno, que me sorprendió que jugó los 90, ¿no? Me jugó todo el partido. eso, gracias, Lorenzo. Qué bueno por Entendiste John, el porque partido. era el Que no primer había, cambio de Arias en cuando, muchos momentos de la eliminatoria. cuando vi que se preparaba el primer cambio, temí de que fuera a hacer John Arias porque se está jugando un muy buen partido, porque fue el que lo intentó en el primer tiempo, tuvo la oportunidad más clara en el primer tiempo, es el motorcito, juega por todo lado,
junto con Puerta, que es que los podemos juntar a los dos. Son los dos que quitan el balón para el gol de Lucho, están ahí en la jugada, se están consolidando y ya sé, ya estoy mezclando a los dos, pero es que jugaron, para mí fueron clave en ese mediocampo. De Puerta, ¿qué podemos decir? No es el gran descubrimiento, es la gran joya que salió de esa selección sub-20, jugadorazo, se come la cancha, le rebotan balones, porque tampoco no todo es perfecto, yo sé que le rebotan balones, yo sé que hay pases que erra, de pronto ayer la altura nos jugó una mala pasada, la altura de Ciudad de México, eso fue un poco complicado, pero tanto Arias como Puerta, y ya de una vez los califico a los dos, se jugaron un excelente partido. Espero que continúen este nivel y que lo suban para el partido contra el Congo, que va a ser un partido extremadamente físico, de mucho choque. Estos dos van a hacer la diferencia. Pipe, me puedo quedar en elogios toda la noche con ellos dos. Sin duda, Juanpa, están los dos en este ejercicio que ya los periodistas en los partidos están haciendo ya de armar que el podio, ¿qué tal? Sin duda, los dos con Díaz, el podio de Colombia. Absolutamente. Bueno, qué decir. Por el lado de John Arias, es un jugador, como tú lo decías, Juanpa, rendidor en todo sentido, cumple en marca, saca al equipo, se asocia, va a recorrer busca el espacio vacío, va y apoya a tal jugador, en fin, transporta, tiene ese desequilibrio, ese cambio de ritmo también, que por momentos en un par de ocasiones también se le vio a él, justamente, en momentos donde se necesitaba un cambio de ritmo para romper líneas en Uzbekistán, él lo tenía. Hablo de John Arias, qué jugador. Me agrada también que Lorenzo entienda la función y el buen partido que jugó, que lo dejó los 90. Me gustó eso también porque se lo merecía. No me gustaba justamente eso que conversábamos, ¿no? Que él era el primer cambio. En algunos momentos de la eliminatoria era el primer cambio cuando era el mejor jugador de Colombia. Uno no se explicaba qué pasaba y uno no podía entender cuando él rendía bien. Él tuvo sus momentos malos en la selección, indudablemente, no. Pero cuando en sus momentos buenos, cuando fue el mejor de la selección en algunos partidos de eliminatoria, era el primer cambio y uno no entendía por qué. Qué bueno que jugó el partido completo. Y bueno, y Juanpa, lo de Gustavo Puerta es, a ver, para mí es empate en el primer lugar del rendimiento de qué jugador de fútbol. Esas dos ocasiones, él quita dos pelotas. La primera, la que justamente llega, le quita una pelota en la mitad de la cancha, la entrega a John Arias y que es el remate que se le va por el palo izquierdo que pega en la parte exterior de la malla del arco de Uzbekistán. Entonces, Juanpa, esa quitada y pues la del gol también, ¿no? La del gol de Lucho, ¿qué se puede decir? Gustavo Puerta es un jugador que tiene técnica, que tiene pase, que tiene marca, que tiene sacrificio, que tiene actitud, va y marca hasta el tiro de esquina, hay jugadas donde le vi llegando hasta la zona de tiro de esquina cuando la pelota la tenía Uzbekistán y cuando él tenía que haber estado perfectamente replegado un poco más, pero tiene ese, no quiero decirlo porque puede sonar a que es un desorden táctico, no, antes de hecho incluso es precisamente ese atrevimiento, esa osadía de llegar y anticipar e ir en marca. Juanpa, el jugador destacado, porque lo de Lucho es aparte, ¿no? Sabemos de que era el jugador del cual dependíamos, del jugador importante, del diferente, de la estrella, del referente. Dependíamos. Pero lo de Puerta es sencillamente sobresaliente, excelso desde todo punto de vista. De hecho, uno de los buenos centros de Mojica, ya que volvemos al tema Mojica, de sus buenos centros, hay un buen centro que tira a media altura, muy bueno, rasante, algo fuerte, pero así tenía que ser, y le rebota esa misma Puerta que estaba justamente en boca del área, que hubiera sido pues obviamente una muy buena oportunidad para Colombia. Sin embargo, sí, se le notó de pronto en algunos par de ocasiones, de pronto en el principio del partido erró un par de pases, pero a medida que iba entrando en ritmo, en confianza, Juanpa, qué jugador tenemos ahí, a un jugador para un muy buen futuro, va a estar en la primera liga, en la primera división, en la Liga de España. Ahora, hasta quién sabe cuándo, ¿no? Porque ahorita con el partido que hizo... De pronto en otro equipo.
No sé si sea, yo no sé ya ni cómo ha sido el proceso, si todavía sigue siendo jugador del Leverkusen o jugador del Swansea o jugador del Racing de Santander, o está prestado y ha hecho todo ese recorrido. Y el que quiera, ahorita ya el Leverkusen o lo pide, El quien sea el o dueño, lo sí, pide sí. el que sea el dueño. No sé ahora cómo habrá sido el proceso, me perdonan, pero quien sea el dueño de Puerta ahorita o lo va a pedir o lo va a vender por un muy buen dinero, porque qué jugador. Es eh, de los buenos puntos, de los puntos altos de Colombia, sin duda alguna, en este primer partido. Y ya confiamos, ya se ganó esa confianza de la opinión pública deportiva colombiana, en ya uno esperar mucho de él, ¿no? Y esperamos, pues obviamente, que mantenga ese nivel ante Congo, como lo decías tú, Juanpa, porque se necesita demasiado. Bueno, Pepe, aquí vamos a entrar en pinzas, pero hay que hacerlo, hay que hablar del capitán, hay que Sí, hablar de porque James no, a veces Rodríguez. es como el intocable, ¿no? Exacto. No, esta vez no, Pipe. Yo, por más que aprecie y me guste y piense que James es seguramente el jugador más importante en la historia de la selección Colombia, no puedo decir de que por eso todo hay que calificarlo bueno. El partido de ayer estuvo malo. El partido de ayer fue malo. James, yo entiendo a Lorenzo que lo haya puesto. Seguramente cualquier otro técnico en la posición de Lorenzo también lo hubiese hecho. Es el capitán del equipo, es el primer partido. Es Uzbekistán. Era Colombia el favorito. Pues qué mejor partido que este para ponerlo y decirle, tenga, mijo, hágase cargo usted, sea el 10 del equipo y demuestre y calle bocas, pues si es lo que si es necesario, que no es necesario, pero hágale, póngase la 10, demuestre quién es James Rodríguez y bien pueda. Pipe no se vio en el partido, supremamente escondido, supremamente quieto, lento, muy lento. James juega lastimosamente, se le notó aquí ya en el, decíamos, no es que los partidos contra Croacia, contra Francia no solo fue él, fueron todos los que estaban mal. Ayer los otros ya están a nivel competitivo y James todavía está en pretemporada. Los partidos que jugó con el Minnesota United no fueron suficientes. Estas 2 o 3 semanas que lleva con la selección no han sido suficientes. Está a un ritmo, está un paso por debajo, 2 pasos por debajo del resto. Y cuando más se necesita la claridad de James como la que tuvo ayer Lucho en ese pase filtrado a Muñoz, eso era lo que yo esperaba de él, que viniera, se retrocediera y desde ahí armara el equipo, desde ahí tuviera la función del 10, de organizar, bueno, me están marcando, vengo, me retrocedo, pido el balón, miro el campo de frente y desde aquí organizo. Ni eso hizo. 72 minutos para James fueron muchos, yo creo que con 60 era más que suficiente, o sea, los primeros 45, bueno, vamos a darle 15 más del próximo, 72 minutos fueron muchos, yo creo que Lorenzo, en el cambio de James se demoró, ese sí era el cambio estuvo muy bueno, porque si hubiese metido a Juanfer por James era más de lo mismo, era uno por el otro, el mismo jugador, me parece que el cambio fue bueno, ese era el cambio que pedía el partido. Lo hizo muy tarde. A ver, James, para el partido contra el Congo, a este nivel no te va a dar, no va a jugar, no va a dar. El partido contra el Congo va a ser un partido de choque, duro. A este nivel no le va a dar. No, simplemente ni él, ni Carrascal, ni Juanfer. Ninguno de los tres a, va, tiene cuerpito para jugar contra el Congo. Contra el Congo hay que meter seguramente jugadores de choque o jugadores rápidos que les compitan. Campas, Gómez, bueno, ya veremos. A mí no me gustaría que juegue con un 10. No me parece que contra el Congo no. Y pues, si no lo demostró contra Uzbekistán, creo que lo dudo de que vaya a demostrar, de que vaya a recuperar su nivel en 6 o 7 días para jugar contra el Congo y luego en otros 5 para jugar contra Portugal. De pronto, si lo usamos de cambio como revulsivo, puede funcionar, pero me quedó mucho a deber James Rodríguez.
Juanpa, tú mencionas algo. Voy a anticiparme para conectar ambos puntos, porque me iba a esperar hasta más adelante, pero tú lo mencionaste y es algo clave en cuanto a lo táctico de lo que vamos a ver ante Congo y de lo que vimos ante Uzbekistán y cómo podemos unir ambos criterios. Estos dos equipos, tanto el Congo, próximo rival, como el que acabamos de enfrentar, que es Uzbekistán, son equipos que juegan con línea de 3/5, ¿no? Esa línea, como son equipos que, Carrileros. y Ajá. como son equipos que no tienen, que la posesión de la pelota no es su principal característica, entonces no es realmente una línea de 3, una línea de 5, ¿no? Vamos a ser absolutamente claros. Entonces, el Congo también juega con línea de 5. Y no podemos pretender jugar con un solo punta, como Luis Suárez, ante 3 centrales, donde pues obviamente cuando ya evaluemos el rendimiento de Luis Suárez, lo voy a defender por eso, porque el planteamiento táctico de Colombia no se acomodó. Y es ahí donde ya tú planteas algo importante, Juanpa. Tú planteas algo completamente importante y es la posibilidad de tácticamente explorar la opción de no jugar con 10 o por lo menos jugar con alguien diferente, en el sentido de que debe haber, yo no descarto, o por lo menos dentro de lo táctico, de lo que yo pueda observar, no vería con malos ojos que juguemos con 2 9, con Córdoba y con el mismo Suárez. Planteo esos dos porque pues obviamente no veo a Cucho No, no, metiéndose ahí entre los centrales total, ahí. Yo lo veo a total. Cucho más saliendo un poco o siendo un segundo o ese segundo punta, de pronto jalando un poco más de marca y viniendo un poco más de atrás para que no estén los 3 centrales ahí pues obviamente metidos completamente, porque sabemos de que Colombia, más allá de que va a enfrentar un rival duro físicamente, Colombia deberá también dentro de la posesión y por los jugadores y el tipo de jugadores que tiene, deberá ser el que maneje la pelota en la mayor cantidad de tiempo posible en el compromiso. Entonces, Juanpa, yendo a eso que tú planteas y adelantándome un poco, me perdonas, ya voy a entrar en el rendimiento de James. Sí, indudablemente que por mucho, y le escuché a varios periodistas acá en Colombia, que entonces ahora tenemos que pagarle favores a James por el hecho de que él es importante o qué nos ha hecho. Por allá le escuchaba a una señorita periodista decir, ay, ¿qué nos ha hecho James para que no lo tengamos en cuenta? Es que él no nos ha hecho nada. No, 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 no. Cuando le metemos tanto folclore, cuando le metemos tanto cariño y tanta ternura al análisis táctico futbolístico, Juanpa, pecamos y nosotros como periodistas o como analistas de fútbol debemos elevar el nivel a la hora de criticar y a la hora de analizar el juego. Y James no estuvo en el nivel que Colombia necesita de él, precisamente. Si ahora vamos a esperar, nosotros necesitamos a un James tipo Copa América, tipo antes, ¿no? Tipo Brasil, tipo, sé que el de Brasil ya no lo vamos a ver. Hablo del Mundial de Brasil. Pero Pero el de Copa Juanpa, América, pues sí. pero el de Copa América por lo menos podemos tener algo. Como lanzador, tampoco está siendo efectivo a la hora de lanzar la pelota justamente en la táctica fija. Tenemos que recuperar esa variante ofensiva que nos daba justamente el lanzamiento de James siendo el dueño de las pelotas quietas, porque en la Copa América resolvimos varios partidos jodidos. Paraguay se abrió de esa forma, ante Uruguay se ganó de esa forma, con la pelota quieta. Y no Juanpa, ¿hace cuánto no hacemos un gol de pelota quieta sabiendo que en esa buena época, en la racha de los 20 y pico partidos, era un Así, arma fundamental? La así se hemos resolvían perdido, los partidos, sí. la hemos perdido, Juanpa. Y James es ahí donde también tiene que aparecer tiros de esquina. Hombre, tenemos que también ser más punzantes. Y el primero es James, que sí, que pues obviamente también seguramente necesitamos también de Lucumí, de Davinson, del mismo Lerma, del mismo Suárez, pero más allá de todo, Juanpa, necesitamos de James no solamente en la asociación, en el juego, y Colombia no está, si bien yo en algún momento dije, ambos decíamos que en el momento que haya uno mejor que James, debería estar en la selección. Y como no hay uno en este momento mejor que James, bueno, Quintero, en fin, podríamos debatirlo. Pero como no hay uno mejor que James en este momento, no podemos tampoco apartarlo y todavía lo necesitamos justamente en el terreno de juego.
es bueno contar con él y ahí se justificaba su convocatoria. Sin embargo, no hemos visto en los últimos partidos, en el último tiempo, no hemos visto al James, pues No, obviamente Pipe, es que, desequilibre. A ver, es que yo entiendo el el pase llamado. a Suárez en el partido ante Costa Rica fue importante. Es decir, eso es lo que se necesita y sabemos que James lo tiene. Y no lo mostró en el partido ante Uzbekistán y no podemos tampoco engañar a la gente diciendo que por el hecho de que ser James, entonces se le puede justificar y se le puede alcahuetear todo. No, no. Pipe, James no tuvo un buen partido, hay que decirlo. yo entiendo el llamado de James a los 26. Perfecto, perfecto. Ahí estamos calificando el Sin duda, partido sin duda. calificando el partido de ayer. El partido de ayer No fue bueno. no fue bueno. Y si va a seguir, y si es el nivel que continúa, pues Pipe, para jugar contra el Congo y contra Portugal no le da. No le da y tendremos que mirar. A Hay ver, que habría mirar que mirar otras cómo, opciones. si queremos, ahora, conociendo a Lorenzo, vamos a salir con los mismos 11, ¿no, Juanpa? Estamos Exacto. aquí planteando. Vamos a decirlo clarito. Yo creo que No lo va a sería poner. algo raro que cambie el equipo, ¿no? Sería algo No. muy raro que cambie el equipo. Sí, Pero sí necesitamos entonces, si vamos a mantener el mismo equipo, cosa que tú y yo inferimos que va a pasar, necesitamos ver algo diferente de James. Necesitamos ver algo diferente de James. Jalar un poco la marca, mirar, adueñarse más del balón, abrir más las bandas, asociarse más yendo a una banda, asociarse con Lucho, a la otra banda con Arias y con Muñoz, mirar aquí, asociarse, jalar de pronto, intercambiar ahí, jugar como un falso 9 y jalar a Suárez, no sé, algo. Mirar con puertas, no sé, pero necesitamos ver algo diferente de James y algo diferente del equipo en cuanto a la iniciativa, porque si bien por momentos estuvo bien Colombia, también cuando ya lo evaluemos, Juanpa, y lo mencionábamos, Colombia se vio mal también en varias facetas del partido, en varias etapas del partido. Bueno, Pepe, Dios mío, ya vamos en 1 hora y 10 y dijimos que iba a ser corto, pero bueno, a ver, Luis Díaz, la figura del partido por algo, gol, pase, gol, dependemos de Lucho y pues para eso son los jugadores importantes, para eso son los jugadores de primer nivel. Gracias a Dios es colombiano, lo tenemos sano, está bien. Yo creo que ya el cambio fue por el aplauso. Lucho siempre cumple. De pronto también entiendo a la gente que de pronto espera un poquito más de él porque en el Bayern juega una forma, pero es que en el Bayern también tiene otros compañeros. Aquí se la tiene que luchar un poquito más, aquí un poquito más con pico y pala. La verdad, lastimosamente, pues es así, esa es la selección que tenemos, pero Lucho siempre cumple. Espero, y las cosas se están dando, esperemos que ya hizo gol en un mundial, que sigan viniendo los goles. Pipe, para mí fue elegido la figura del partido y yo comparto con quienes votaron en FIFA para que fuera la figura del partido. Y más que añadir, pues no. Sin duda, Juanpa, para ser cortos, los elogios para Lucho ya, pues obviamente son bastante evidentes, lógicos. Indudablemente que es nuestro referente, nuestro jugador importante, uno de los capitanes ya, así de importante es. Incluso ya está próximo a llegar a los 30, ya es uno de los experimentados completamente, es decir, uno de los que tiene criterio y es realmente la referencia que los otros equipos van a ver. Incluso en el partido ante Congo va a tener ahí, va a tener que sortear a 2 jugadores, porque pues obviamente en una línea de 3, pues obviamente el líbero va a ser uno, va a tener 2 stoppers, entonces uno de los stoppers más Wan-Bissaka lo van a tener que estar, lo van a rodear, lo van a molestar, lo van a perseguir por toda la cancha. A ver, no nos vamos a sorprender ante un planteamiento táctico de Congo con ese tipo de características. Entonces ya Wan-Bissaka lo conocía, pues obviamente lo conoce de la Premier, y ya, y lo que tú decías, Juanpa, a diferencia de otras, de jugar en Colombia, si tú haces parte del mejor tridente ofensivo del mundo, con Olise y con Harry Kane, pues obviamente cuando en la Bundesliga y en la Champions se le enfrentaba a otros equipos, pues obviamente se tenían que enfrentar a 3 jugadores dificilísimos, ¿no? En cambio aquí es el que se lleva las miradas, es el que se lleva las referencias tácticas, es el jugador que tiene que pues obviamente inventar,
hacer cosas diferentes porque está en otro ecosistema diferente futbolísticamente hablando. Entonces, yendo ahora a lo que fue el partido ante Uzbekistán, pues obviamente tuvo ahí su duelo con Husenov. Antes el pobre camarógrafo fue el que sufrió, que se llevó un tremendo bulto, golpe sí. ahí en esa jugada cuando amonestan a Husenov. Entonces, independientemente de eso, Juanpa, pues bueno, ¿qué más hablar de Lucho? ¿No? Es la estrella, es el jugador más importante de la selección, lo demostró y eso es lo que necesitábamos, ¿no? Si Lucho está bien, si Lucho se enchufa, si Lucho pone asistencias, marca gol, obviamente Colombia estará bien. Necesitamos de Lucho y sabemos de que mucha responsabilidad recae sobre él, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, obviamente, destacamos a Lucho como la gran figura del partido, sin duda alguna. Bueno, Pipe, y el otro Lucho Suárez, yo espero, a ver, yo quiero, deseo que siga siendo el titular. Yo deseo ver al Lucho Suárez del Sporting de Portugal. Espero que ese Lucho nos llegue. El que yo vi ayer contra Uzbekistán, no sé si era el primer partido, no sé si eran los nervios, muy estático, después, o no sé si quedé abrumado después de ver a Harry Kane en los No, partidos Juanpa, pues, anteriores. Entonces luego le toca a uno ver esto y ver que no se mueve, ver que es quieto allá, quieto y quieto y quieto. Lucho, el hecho de que seas el 9 no significa que tenés que estar esperando que te caiga el centro siempre. Venga, salga, asóciese. No es por compararlo, porque lastimosamente no es eso, pero mira lo que hizo Juan Camilo, el Cucho Hernández cuando entró. Erróneamente hoy le escuché a varios decir es que el Cucho entró a jugar por derecha. El Cucho no entró a jugar por ninguna derecha. El hecho de que haya ido a luchar esa pelota como un león allá por derecha no significa que le haya jugado por allá. Fue y la luchó. Eso es lo que uno espera. Que el 9 no se quede estático ahí, que se mueva y que cree oportunidad, porque ya lo hemos visto, porque en su equipo lo hace, porque jugó Champions, porque hizo goles en Champions, porque no nos quedemos solo con los 4 goles, que entonces te llegaste a la selección porque le hiciste 4 goles a Venezuela. Pues entonces ahora hay que demostrar, no es solo que hiciste 4 goles contra Venezuela, es que jugás en el Sporting de Portugal, es que sos un delantero que se sabe que eres bueno. Hombre, mosquémonos un poquito, porque es que contra el Congo vamos a necesitar a ese Lucho Suárez, al que juega en el Sporting, el que se mueve y el que choca, no el que está ya esperando a que le caiga un coco para convertirlo en gol. tú tienes algo que planteas, Juanpa, que es absolutamente clave, y es el estilo de juego de él en el sistema del Sporting. Si uno observa cómo él jugó, sobre todo cuando tuvimos la oportunidad de verlo en Champions, porque no tenemos la oportunidad de seguirlo en la Liga de Portugal, es un jugador que retrocede, que se asocia, que juega, que le gusta precisamente ese tipo o ese estilo de juego, y es lo que le pide el técnico. Entonces, él lo sabe hacer. Lo que tú dices es cierto, que sí, que seguramente de pronto, no sé si fue un sacrificio táctico que estuviera ahí, pues obviamente clavado como para que de pronto pudiera haber tenido los centrales ahí, en fin, no quiero justificarlo. Sí jugar como un solo punta en una línea de 3 es difícil tácticamente, pero estoy de acuerdo contigo, Juanpa. Había otras formas por lo menos de involucrarlo a él en el juego. Le pasó de hecho incluso a España con Oyarzábal, que también tanto lo No, criticaron que no, no, se pasó como media hora sin tocar el ese balón. estuvo peor, ese estuvo peor. Claro, Sí, sí, es que eso es lo que ese estuvo cometen peor. estos errores justamente estos equipos. Yo no sé si de pronto lo que tú decías, ¿no? El primer partido, pero mira la diferencia, Juanpa. Recuerda el gol que le anota Lucho al Paris Saint Germain, ese pase que tanto dio Total, la vuelta al mundo de total. Harry Kane. Lo que pasa es que Harry Kane, Juanpa, ya estamos hablando de un jugador, el mejor centro delantero del mundo, ¿no? Estamos hablando de un jugador que debatiblemente es a hoy el favorito para ganar el Balón de Oro. Es un jugador así de crack, ¿no? Y viendo a Inglaterra, sabiendo de lo que tiene Inglaterra, sobre todo, Juanpa, un equipo que tiene tanta nómina y que se da el lujo de no llamar a Cole Palmer y a Phil Foden, y aún así tener tanta nómina. Es que te digo algo, Juanpa, equipos como, hablamos de los favoritos como Portugal, España,
Argentina, Brasil, pero si tomamos los únicos realmente equipos completos, con banca, con todo, completamente amplios en talento, son Inglaterra y Francia. No veo a otro que esté a ese nivel en cuanto a nóminas. Juanpa, lo de Harry Kane es impresionante. Y bueno, que tenga alguito de ese Harry Kane que por lo menos vimos ayer también, que marcaba, bajaba, quitaba pelotas en la mitad de la cancha. No, eso es otro jugador, es una locura. Como en el gol del centro del tiro libre, el tiro de esquina, perdón, que le centra a Declan Rice, cómo ataca la bola. Es un jugador técnicamente de otro nivel. Es una locura. Es una locura. Entonces, sí, digamos que le podemos pedir algo No, pero a Pipe, Lucho Suárez. al menos la Ojalá, ¿no? movilidad, Pipe, al menos Pero movilidad, no, sí, alguna al menos movilidad, algo, sí, movilidad, sí. pues, No, o sea, no. yo sí pienso, yo soy escéptico en este momento que Lorenzo vaya a cambiar el equipo. Yo creo que van a No, salir los mismos 11, sabemos de que esa es su tendencia, pero si va a pasar eso, y volviendo al caso de James y ahorita yendo a lo de Lucho Suárez, que veamos algo diferente de los dos, ¿no? Para que por lo menos sorprendamos al rival, porque si sí, sí. si tácticamente vamos a hacer lo mismo, de mandar a Lucho Suárez a luchar, mejor A dicho, a pelear pelearse ya contra, con los tres no, centrales, va a ser muy jodido, y si James, digamos, no se involucra más en el juego, se asocia más, y sabemos de que él lo sabe hacer, y, si no vemos algo diferente tácticamente, pues obviamente tendrán que venir rápidamente los cambios, porque se va a complicar el partido seguramente. Bueno, Pipe, ya para no alargarnos más, qué Ya va a pena. arrancar el partido, Eh, quiero poner como los calificaron hoy he escuchado varios y me pareció bueno, a los Minions en una sola, en un solo paquete junto con Richard Ríos. Entraron Campas, el Cucho Hernández y Richard Ríos, muy por el mismo momento. Campas y el Cucho, Campas entró al 72 Capaz el por primer James, cambio. fue el primer cambio, y luego entraron Ríos y el Cucho. Los tres, al menos en actitud, los tres chequean la caja. Muy bueno, me gusta que entraron con la actitud que tiene que ser. Campas y el Cucho cambiaron y entraron a lo que se les pidió: sacrificio, que se movieran por todo el frente de ataque, que lucharan. Bueno, el gol de Campas es una joya, es una obra de arte, tanto por la jugada de Juan Camilo como por el cabezazo de un tipo que mide 5 pies 5. Eso es que Pipe, 1,60 y algo, 1,70. 5'5" mide, sí, es 1.60, Lo que 1.62. mide Campas por ahí. Y de Richard, quiero, a mí me gustaría ver esa línea de tres de John Arias, Ríos y Puerta en el partido del Congo, junto con Arias y los dos Luchos, puede ser. exacto, Un así, 4-3-3 ahí. un 4-3-3. A mí y sacrificar a James. Eso me gustaría. Quiero que Richard entienda lo que está jugando, lo que se está jugando. No lo hizo mal, lo hizo bien. A mí me parece que los 10 minutos o 18 minutos que jugó ayer cumplió, pero que entienda por qué perdió la posición, por qué perdió el salir del 11. O sea, luche por volver a... El hecho de que si Richard Ríos lucha por volver a ese 11, eso quiere decir de que el nivel mejorará, de que no se sienta conforme ya con estar en el banco o con simplemente estar en un mundial. Sabemos de su talento y yo espero que lo recupere, que Richard Ríos se convierta en un dolor de cabeza para el director técnico, en el que lo ponga a pensar que ese muchacho tiene que ser titular. Y bueno, ya los otros entraron al minuto 90, Castaño y Carlos Gómez. Pues qué calificación. No, yo creo Sí, es que la difícil. tocaron. Es difícil. Bueno, Juanpa, quiero complementar una idea muy corta, como por allá irnos despidiendo, pero quiero complementar una idea muy corta, justamente lo que tú mencionabas, y sobre todo en dos nombres, en Campas y en Cucho Hernández. Son los jugadores nuevos, ¿no? Los que precisamente, los de la convocatoria, que entraron precisamente como dentro de los que estaban peleando la posición con otros, ¿no?
se mencionó de Cucho, que reemplazó a Borré, se mencionaba a Campas. Y ahora, yo quiero apersonarme de algo, precisamente, porque yo fui de los que justamente estuvo o fue crítico de su decisión. No porque pusiera en duda la condición de Campas como futbolista, me parece un futbolista extraordinario, me parece un jugadorazo y me parece que se ganó correctamente su posición en la selección. Mi único escepticismo era su tiempo reciente en los minutos que recibía con Rosario Central, ¿no? No era titular e incluso en algunos partidos en la campaña de Rosario Central no fue, ni siquiera vio minutos. Independientemente de eso, es ahí donde ya yo quiero darle el beneficio de la duda al técnico. ¿Por qué? Porque llama a dos jugadores que en esa jugada resumen y muestran, esa es la muestra de que se ganaron la posición, de que se ganaron el llamado de los 26 y que se ganaron precisamente la oportunidad de jugar su primera Copa del Mundo, ambos, ¿no? Entonces, quiero no solo destacar a ambos, resaltar de que son merecidísimos miembros del grupo de los 26 y darle el beneficio de la duda de que el técnico confió en ellos y los jugadores les respondieron. Con esa jugada se resume precisamente su mérito a la hora de recibir el llamado. Bien por ambos, golazo. Y Juanpa, lo de Cucho luchando esa bola, pues obviamente ni te digo, ¿no? Dio la vuelta al mundo. Impresionante. Esa jugada resume justamente lo que debemos tener a la hora precisamente de luchar y de jugar en una Copa del Mundo. Y ya saben, ¿no? En sentido figurado y literal. Sí, entonces, claramente, enhorabuena a ambos porque se ganaron su lugar justamente. Con esa jugada demostraron que ambos estaban precisamente honrando y mereciendo su lugar en los 26. Bueno, Pipe, ya dejemos así por hoy. Un datico último que yo quiero rectificarme porque te acuerdas que estábamos hablando del tema hermanos, en fin, que hablábamos de los dos Boateng, Jerome en Alemania, Kevin Prince en Ghana, no Camerún. Me equivoqué. Ghana, no era Camerún, Ghana. Me quería justamente rectificar ahí, porque eso hacemos, Juanpa. Investigamos, nos quedamos con la idea, revisamos, nos equivocamos, corregimos. Aquí también no somos perfectos, pero pues obviamente tratamos de dar la información clarita, tal cual como es. Nos vemos esta semana. Esta semana ya nos vemos. Tenemos partido con el martes, en fin, ya por vernos. Vamos actualizando la información de lo que va. Todavía sigue, pues obviamente, por cumplirse ambos compromisos. Y bueno, el mensaje también para que la gente, los que estén en Colombia, bueno, vayan, voten. Estamos ante un escenario crítico en cuanto a la política y a la sociedad colombiana. Tú también, Juanpa, que estás ahí en el extranjero, también seguramente con toda la banda, toda la banda colombiana, que también, pues obviamente, nos representan afuera, pues bueno. Saludos a todos y pues bueno, que Dios bendiga a Colombia. Ejerzan el derecho y el deber, porque yo siempre digo que si uno sale a votar, también le da luego el derecho de criticar o de exigirle al gobierno en turno, ya sea porque fue el que ganó el que no iba por el que tú votaste, o con mucho más derecho que porque ganó el por el que tú votaste. O sea, ahí sí tenés derecho de hablar, digo yo, pues, a los que salen a votar, a los que van y votan. Sin duda alguna. Ejerzan, de verdad, por el que ustedes crean que no hay necesidad de tintes políticos acá. Nos vemos la próxima semana o este fin de semana de pronto. Nos vemos. Gracias a todos. Me gusta esa. Bueno, chao a todos. Gracias.